Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo comentario y estudio de la porción semanal. En esta oportunidad estudiando la Parashat Pekudei. Pekudei. Esta porción, cierto, que es la última del libro de Shemot. Cuando concluimos, cierto, un libro, decimos Hazak, Hazak, Benit Hasek. Fuerza, fuerza, cierto, esforcémonos. Vamos hacia adelante. Ya terminamos un libro, comenzamos otro. Pero nos queda ya lo último de los comentarios. Y el tema que vamos a tocar en este día es sobre los sacrificios, la expiación y el pecado. A grandes rasgos, eh, lograr comprender también cuál era el propósito del Mishkan. ¿Era el propósito del Mishkan extirpar el pecado? ¿Era el propósito del Mishkan realizar sacrificios, expiar, acercarnos a él? Tal vez tener una manifestación presente del Eterno en medio del pueblo. ¿Y qué tiene eso que ver con Yeshua y nosotros hoy? ¿Por qué decimos, por ejemplo, en la amidad, en la amidá, la bendición, cierto, de la tefilá, que se dice en las 18 bendiciones, o 19, y 7 que se dicen en día de Shabbat y fiestas, donde dice que sea reconstruido, cierto, el templo y pronto volvamos a ofrecer allí ofrenda. Él aceptará el presente de Yehudá y de Jerusalén, como días de antaño, dice. Estamos pidiendo o anunciando, ¿cierto?, que va a haber nuevamente un servicio en el templo, así como lo hubo acá. ¿Y no es acaso de que con la venida de Yeshua, del Mesías, se acabó el servicio de Aarón? ¿No es que ahora solo queda el sacerdocio del Mesías o del Melquisedec y ya no hay sacerdocio arónico? Un poco esas preguntas de grandes rasgos que tienen que ver con nuestros temas de fe es lo que vamos a tocar hoy. Entonces, la porción, ¿cierto?, de esta semana nos habla sobre las cuentas del Mishkan, en qué se ocupó, ¿cierto?, cada material que fue llevado allí. Nos habla sobre las ropas también que fueron hechas para Aarón y sus hijos. Ya eh, completa, ¿cierto?, esta parashá con toda la obra que se había comenzado y cómo concluiría, ¿cierto? Porque ya en el siguiente libro se estará hablando sobre lo que es en sí el oficio, la abodá del Mishkan, ¿cierto? Del santuario. Entonces aquí se terminan con los preparativos para dejar bien impuesto y bien claro que el Mishkan se concluyó tal como el Eterno le había ordenado a Moshe. Y así también el Eterno puso en el corazón de los artesanos que cada uno realizara exactamente lo que Moshe había visto en el diseño que el Eterno le había mostrado a él. O sea, para que viera también que había una unidad, una armonía y que la voluntad y el corazón del Eterno, ¿cierto?, estaba no solo en Moshe, sino en el pueblo, en los que servían de todo corazón hacia él. Entonces, en esta porción, en esta parasha, leemos, ¿cierto?, uno de los eventos, ¿cierto?, más extraordinarios, probablemente de la Torá, de la Biblia en sí, que quizás nunca más se volvería a repetir, ni antes, ¿cierto?, lo hubo, ni después, que es el que las personas pudiesen contemplar la presencia, la gloria de Dios, ¿cierto? Desde los días de Adán, dentro de nuestro relato, ¿cierto?, en la escritura, no había habido alguien que pudiese presenciar la esencia, ¿cierto?, de Dios, sino hasta este entonces. Probablemente Moshe fue el que lo experimentó cuando le dijo el Eterno, quita, ¿cierto?, la sandalia de tus pies, esta tierra es santa. Y él se acercó a él, a su presencia. De alguna forma pudo entrar en un nivel mayor, pero aquí fue una manifestación que no solo sería ante los ojos de Moshe, sino de todo el pueblo. Eh, Esto obviamente
em, le da sentido a todo el libro de Vayikra, el libro del Levítico, porque eso se trata, el libro levítico, sobre todo de los procedimientos que se harían, ¿cierto?, en este santuario y cómo el pueblo debía manejar cada uno de esos procedimientos de una manera adecuada, con una dirección correcta, en un correcto corazón. ¿Para qué? Para que la presencia del Eterno que había llenado, ¿cierto?, el Mishkan, pudiese permanecer allí de manera constante y que el pueblo pudiese acercarse apropiadamente ante él. Entonces, fue tan grande la intensidad, ¿cierto?, de la presencia, la Shejinah, como se le dice en arameo, la, la presencia de Dios literalmente, que no había sido visto algo así en ninguna otra parte de la tierra, realmente. Y es como lo describe la Torá. Y finalmente erigió el atrio del, del altar, alrededor del tabernáculo, perdón, y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moshe la obra. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Eterno llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés, entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Eterno lo llenaba. O sea, Moshe, el que había subido al monte, que había hablado cara a cara con Dios, no podía, dice, entrar en este lugar. O sea, imagínense, él fue el único que pudo ascender al monte Sinaí, pero ni siquiera él podía entrar porque la nube estaba sobre esta tienda. O sea, la gloria de Dios se manifestó de una manera mucho mayor incluso que lo que él había experimentado de alguna forma u otra. O sea, lo que era visible ahí era algo realmente eh, glorioso, por así llamarle. Entonces, uno a veces dice que venga la gloria de Dios, que se deje ver su gloria, ¿cierto? Muéstrame las maravillas de tu Torá, dice el Salmo, para ver la gloria, tu gloria. O tu gloria está en los cielos, dice, en la tierra, las cosas que vemos, ¿ok? Pero ver una manifestación de la gloria, y solo de la gloria de Dios, porque a lo mejor la gloria de Dios, o su, su manifestación de la obra que él ha hecho, la vemos así, pues a través de sus obras. Los montes, los mares, los cielos, y uno contempla y ve toda la gloria de Dios. Sí, a través de su obra. Pero otra cosa es verla a través de su presencia. Y esto fue algo extraordinario, ¿cierto? Que tuvo lugar en este momento, ¿cierto? En el relato de la Torá. Entonces, ni siquiera Moshe podía entrar aquí. Imagínense un lugar donde hay tanta... em, tan, es tan fuerte la presencia de Dios que no se puede ni entrar. A veces se suele pensar que eh, uno quiere o como que uno debe entrar mucho en la presencia de Dios. A veces se habla de esto, ¿no? A través de la oración, quizá el cántico, que tenemos que entrar en la presencia de Dios. Pero imagínense un lugar donde no se puede entrar en la presencia de Dios porque la presencia de Dios es tan grande que no se puede entrar. O sea, en ese momento nos damos cuenta de la enorme distancia que nos separa de Dios, la enorme brecha que hay entre Él y nosotros. O sea, realmente Él, ¿cierto? Está muy, muy elevado respecto de nosotros. Él es demasiado santo respecto a nosotros. Tanto así que no nos podemos, o como al pueblo le sucedió, no se podía ni siquiera acercar, ni siquiera a Moshe. Moshe, el hombre, que había podido hablar cara a cara con Dios. Entonces, esto nos da a entender que Moshe no era una excepción. ¿En qué sentido? En que era una persona, un simple mortal. Como todos nosotros, somos personas, humanos, hijos de otros humanos, que venimos a este mundo y morimos acá. Somos poco más, en algún momento dice la escritura, que un gusano. A veces somos como el polvo. Ante su presencia, prácticamente no somos apropiados de estar cercanos de él muchas veces.
nuestro pecado, nuestras impurezas físicas, el contacto con la muerte, el abandono de la justicia y muchas de las cosas que en este mundo a veces practicamos nos alejan de él. Y simplemente en la vida podremos, ¿cierto?, igualar esa estatura, ¿no? En la cual alguien puede llegar y entrar a este lugar. Lugar, ¿cierto?, que nosotros creemos que nuestro amado Mesías, Yeshua, en el templo celestial pudo entrar. Él pudo entrar, no así nosotros. Y gracias a Él recibimos, ¿cierto?, expiación, perdón de pecados y salvación. Bueno, a veces cuando planteamos las cosas así, uno podría pensar, ¿pero cómo? ¿No es que acaso la escritura, los profetas nos invitan en los textos de la escritura a entrar en su presencia? ¿No nos dice la escritura de que hemos recibido de su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, para poder acercarnos a Él? ¿No nos dice la escritura que ya no estamos lejanos a Él, sino que hemos venido a ser cercanos a su presencia, delante de Él? ¿Que nos podemos acercar a su trono de gracia? ¿No está dicho, cierto, de que realmente la presencia de Dios morará en nuestros corazones, en nuestra vida, de tal manera que la sentiremos palpable? ¿Cómo es que podamos postular a la vez que no nos podemos acercar a Dios o que no podemos entrar en su presencia cuando está prometido que Él morará en nosotros? Suena un poco contradictorio, ¿no? O sea, por un lado nos podemos acercar a Él o Él nos se acerca a nosotros, y por otro lado la Torá nos dice que es imposible acercarse a Dios y vivir prácticamente. Y permanecer en pie. O sea, es algo cierto que difícil de comprender. ¿Cómo podemos decir que no podemos ir ante Dios realmente? Bueno, es cierto de que la escritura nos dice que una persona que cree, cierto, en Yeshua, que se arrepiente de sus pecados, cuya promesa, cierto, del Brit Hadashah, del nuevo pacto, alcanza su vida, esa persona recibe, cierto, la promesa del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, que lo guía, cierto, a ser transformado, su vida, su persona, su alma, su corazón y todo lo que hay en él desde su espíritu, para ser reconocido como un hijo de Dios, como una persona que hace, cierto, la voluntad de Dios, en cuanto esta persona entrega su vida a Él y al Mesías, ¿cierto? Sabemos también que el sacrificio de nuestro amado Redentor, Yeshua, ¿cierto?, trae, y su sacrificio nos trajo perdón de pecados. Y que aún, ¿cierto?, en el mundo venidero, o en el futuro, ¿cierto?, Él nos perdona y expía por nosotros. Él expió, perdón, una vez y para siempre, y así nosotros podemos recibir perdón. Y está escrito que a todos nos dio de beber de un mismo espíritu. Y está escrito también que en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la buena nueva de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Claro, ¿podemos acercarnos a él? Sí, él se ha acercado a nosotros. Y de su espíritu, que es el mismo espíritu, dice, que nos dio a beber a todos, podemos acercarnos a él. Ok. Pero em, esto es una realidad, obviamente, para todos los que creen en él. Sean judíos o no sean judíos, tenga usted una herencia del pueblo judío o no la tenga. No ese es el punto, ¿cierto? El punto de la escritura no es que todos nos hagamos judíos, ni que todos tengan que ser descendencia de Israel para poder acercarse, sino que todos los que han creído realmente de corazón se han arrepentido, conforman este cuerpo, esta familia de Dios, este cuerpo del Mesías. Ahora, ¿cuál es el punto acá? Es que hay un tema de intensidad. Dios habita en cada uno de nosotros, sí.
Pero hay algo que quizás no alcanzaremos nosotros. Yo lo que alcanzó Yeshua. Y es porque Yeshua también pudo entrar en este templo, como nos dice el libro de Hebreos, celestial, para ofrecer sacrificio por nosotros. O sea, una expiación a través de su sacrificio, que fue su vida, que dio, ¿cierto? Y es como dice la escritura, que en él habitó la plenitud de la deidad. En él habitó, ¿cierto?, la plenitud del Ruach HaKodesh. En él pudo habitar todo, porque en él no había falta. No hubo pecado. Por lo tanto, ¿cierto?, él pudo acercarse. Porque él también entregó su vida mortal, pero dice que la muerte no lo pudo, ¿cierto?, detener. Y el Eterno le otorgó el poder de la resurrección. ¿Por qué? Porque no hubo en él pecado, de tal forma que él no moriría. De tal forma que el acercarse a Dios no moriría. Podríamos entender esta cercanía del Mesías al templo celestial y por qué expió por nosotros, en la manera también de la vida y de la muerte. ¿Por qué morimos? ¿Qué es la muerte? Dice que la escritura, todos los que han pecado están destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Y por lo tanto, estamos destinados a la muerte porque el hombre pecó desde el inicio. O sea, ¿la muerte cuál fue? El destierro del Gadén Edén, ¿cierto? Del jardín del Edén, y que el hombre tendría que perecer, tendría que morir. La muerte nos anuncia a nosotros que estamos de alguna forma desconectados con Dios. No podemos acercarnos 100% a Él. ¿Por qué? Porque tenemos pecado en nuestra vida, en este mundo está contaminado, hay falta, ¿cierto?, por la cual hay muerte, y en Él no hay muerte. Por lo tanto, la muerte es el signo más representativo de nuestra lejanía con Dios. Por lo tanto, el que muere, de alguna u otra forma, está separado de Dios. Y necesita, de alguna forma, alguien que lo tome para acercarlo nuevamente a Dios. Que lo reconcilie y que quite de él el pecado, como en la Torah sería el prepucio del corazón, el prepucio de la carne, y que quite de él el pecado para que pueda acercarse a Dios. En el Mesías no hubo pecado. Por lo tanto, pudo acercarse a Dios y ni siquiera la muerte lo pudo detener. Porque la muerte, ¿qué es? La separación con Dios. Pero él en su vida nunca se separó de él. Por lo tanto, él, ¿cierto?, no murió, sino que resucitó. Inmediatamente. El Eterno le dio, ¿cierto?, esa autoridad y lo levantó entre los muertos. Y él pudo acercarse, como dice la escritura, al templo celestial. A ese lugar donde nadie podía acercarse. ¿Por qué? Porque hay muerte, hay pecado en nosotros. Él entró. Entonces esto se trata, y como dice ahí, en él habitó la plenitud de la deidad, el Espíritu de Dios estaba en él, la enseñanza, en sabiduría y en todo. Y habitó plenamente en él, porque no hubo en él falta ni mancha. En cambio nosotros sí la hay. Por lo tanto, el grado de intensidad de la presencia de Dios que podemos nosotros alcanzar es mucho menor a lo que él alcanzó. Que tenemos, no por ello, ¿cierto?, que trabajar para alcanzar lo que él alcanzó, obviamente. Esto significa también de que la presencia de Dios en el Mishkan fue como eso. Construyeron una casa de la forma, ¿cierto?, en que el Eterno lo pidió, con los elementos también para él poder moverse de una manera, ¿cierto?, libre, como si fuera su casa, con los elementos consagrados para ello, de la manera en que nos podríamos acercar a él, y él habitó en ese lugar. Pero no todos podían entrar ahí, ni siquiera cuando estaba la nube podían acercarse. Pero cuando no, o su presencia se alejaba un poco, y no era tan intensa, podían ellos acercarse. Es decir, podemos acceder a Dios, sí, pero no en un nivel de intensidad tan superior como lo que ellos vieron y como lo que a lo mejor nuestro Mashiach experimentó y que está prometido para nosotros, pero en el mundo venidero, después de ser resucitado. Para ello está prometido para nosotros. Entonces, no se trata, ¿cierto?, de que Dios no esté en nuestra vida, sino que hay un nivel de intensidad mayor, ¿cierto?, que habitó en... Porque dice la escritura, en él habitó la plenitud de la deidad.
Dios está en nosotros, en nuestros corazones. Dice, yo y mi Padre haremos morada. O sea, la deidad está en nosotros, pero no la plenitud. ¿Ya? Es como la diferencia. Y allí moró la plenitud de la divinidad de Dios en el Mishkan. Y ellos la vieron de una manera palpable, pero no todos podían acercarse a esto. ¿Ok? Entonces, eh, tanto el Mishkan como el Beit HaMikdash, el templo, el tabernáculo del templo, fueron lugares donde habitó la presencia de Dios de una forma más manifiesta. Y en ningún otro lugar, ¿cierto?, llegó a esa intensidad. Ni mucho porque alguien se acerca a Dios y se aparte de todo el mundo y busque a Dios, podrá acceder a un nivel, ¿cierto?, tan elevado como este. Es como dice en el libro What About the Sacrifices? ¿Qué hay sobre los sacrificios? Una buena lectura del Ministerio de Primera Frutación. Daniel Thomas Lancaster dice: estamos inhabilitados para acercarnos a Él. Él es la vida y nosotros somos mortales. Él es puro y nosotros somos impuros. Él es infinito y nosotros finitos. Él es santo y nosotros comunes. Él es trascendente y nosotros no trascendemos. Perecemos. El hombre no puede en sí mismo, en su esencia, entrar en su presencia. ¿Por qué? Porque somos lo contrario, ¿cierto? De alguna forma. Él es todo lo santo, todo lo puro, todo lo elevado, y nosotros estamos en otra categoría. Nosotros, nuestro deber en la vida es elevarnos hasta la categoría en la cual Él reside y su presencia habita, que es la pureza, la santidad, la inmortalidad en el sentido, ¿cierto?, de no cometer el pecado, por ejemplo, la santidad, la trascendencia. Tenemos que elevarnos, ¿cierto?, para podernos acercar ante Él. Y nadie había visto esto, ni Enoch, que dice que caminó con Dios, ¿cierto?, ni Noah, Noé, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni nadie, ni ningún patriarca pudo ver una presencia tan manifiesta de Dios como esta. Entonces, ¿por qué debía existir el Mishkan y habitar allí la presencia de Dios si las personas no se podían acercar a Él? ¿Qué sentido tiene? O sea, imagínense que llega una persona a lo mejor a vivir cerca de su barrio. Y es una persona importante. Y uno quisiera ir ahí, saludar, a lo mejor conocerlo. Es una persona importante, a lo mejor reconocida. Pero no nos podemos acercar a él de repente. O sea, lo tengo de vecino, pero prácticamente nunca lo veo, no sé nada de él, hay guardia y seguridad, no puedo ni acercarme. ¿De qué sirve que sea mi vecino, no? A lo mejor usted tiene a alguien que le gustaría conocer, vive al lado, pero imposible verlo. Uno diría, bueno, ¿y de qué sirve esto? No nos podemos acercar a él. Como usted viera ahora hoy día en el centro, cerca del barrio donde va a vivir el nuevo presidente. Y uno diría, bueno, ¿de qué sirve si en realidad nunca lo voy a poder ver? Ahora está cercado todo. Algo similar, ¿no?, a lo que aquí pasaba. Bueno, ¿había alguna forma de acceder ahí? O sea, está la presencia de Dios. Me gustaría acercarme. Dice que Josué estaba ahí. Estaba, cierto, ahí fuera de la tienda. Siempre ahí. Pero no se podía acercar más allá. ¿Había algún medio para acercarse a él? Y bueno, esa es la pregunta que queda como planteada en el libro de Shemot y que continuará en el libro de Vayikra. ¿Cómo nos acercamos a él? Ya llegó la presencia, Moro llenó la casa. ¿Y ahora cómo? Esa respuesta la contestará el libro de Vayikra, Levítico, en las siguientes parashiot. ¿Cómo nos acercamos a él? ¿De qué manera? ¿Qué procedimiento? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo estar? Y cada cosa a través, ¿cierto?, de los korbanot, los sacrificios, que nos van abriendo, por así decirlo, las puertas para aproximarnos más cercanos a Él. Mientras los sacrificios eran más apartados, más puros y más importantes, más relevantes, más nos podíamos acercar a Él. O sea, de alguna forma,
mientras más renunciamos a nosotros, mientras más optamos por una vida de sacrificio en cuanto al acercamiento a Dios, ¿cierto? No al sufrimiento, sino que al poner nuestra vida también eh, y jugarnos, ¿cierto? Por acercarnos a Él. Hay que abandonar cosas, ¿cierto? Para poder irnos a acercarnos a Él. Bueno, de eso hablará la siguiente parashat. Esa trascendencia de su santidad nos queda planteado en este libro del Shemot. Entonces, estas ofrendas, estos sacrificios, nos enseñan cómo podemos acercarnos a Él. Pero estos sacrificios nos están diciendo cómo obtenemos el perdón de Dios, el perdón y la vida eterna. Los sacrificios de la Escritura nos plantean cómo ser salvos, nos plantean cómo obtener la vida eterna, o en realidad nos están hablando de cómo acercarnos a Él. Entonces, la idea es que ahora aclaremos esto. Em, Hay una opinión generalizada en el cristianismo y que quizá algunos todavía mantienen, incluso en este caminar, y es que cuando antes, ¿cierto?, de que viniera Yeshua, Jesús, ¿cierto?, como se le reconoce más famosamente, antes de que viniera Yeshua, ¿qué pasaba con la gente? ¿Qué pasaba con la gente que pecaba antes de Yeshua? Ah, tenía que ir, ¿dónde? Al tabernáculo o al templo a ofrecer sacrificios por su pecado y de esa manera alcanzaba la vida eterna. Pero una vez que vino Yeshua, ya no es necesario porque Él se ofreció como sacrificios por nosotros de una vez y para siempre. Y esta opinión está en discordia con la Escritura. O sea, pensar de que antes de Yeshua había sacrificio y que solo los sacrificios tenían la finalidad de encontrar el perdón para las personas y de que esta manera la gente encontraba la salvación, estaríamos hablando que la salvación es por obras. Y la salvación no es por obras, es por fe, ¿cierto? Es por la fe, por la emuná. No puedo ser salvo sencillamente por haber cometido una falta y llevar un corbán, un sacrificio al templo. Eso no me hace salvo. Eso no me aseguraba una salvación o la vida eterna en otra instancia. O sea, no era ese el objetivo. Porque de otra manera, basta con que uno peque y luego ofrezca sacrificio y listo. Está salvado, ¿no? Está ya con un pie y medio adentro de la vida eterna. Pero esto no era el objetivo. Si fuese así, bastaría con hacer esta acción, esta obra, y habría salvación. Pero no, la salvación no es por obras, ni antes ni después de Yeshua. Es por la fe antes y después de Yeshua. Entonces, ¿cómo abordamos esta cuestión que a veces se plantea? Que, ¿cómo había salvación antes de Yeshua? Obviamente el sacrificio de Yeshua nos conecta del futuro, presente y pasado a la expiación con Él. ¿Ya? Lo hizo una vez y para siempre, de una manera atemporal, de una manera trascendente, eterna. Su sacrificio es eterno, no tiene un principio y un final, si lo queremos entender de esa manera. Todos, ¿cierto? Encontramos el camino al Padre a través de Yeshua. Eso es lo que plantea la Escritura. Sea antes o sea después de Él inclusive. Aquella persona, ¿cierto? Que se dirige hacia Dios, que se arrepiente, encuentra un camino hacia el Padre y el camino es el Mashiach. Haya sabido su nombre, lo haya conocido o no. A través de Él es que nos conectamos con el Padre. ¿Sí? Esto lo vimos en alguna oportunidad en las clases de Ayesod. Si alguien quiere buscarlo, está en nuestro grupo de estudio Torah al Pi Yeshua.
Ahora, para profundizar un poco más todavía. Entonces, esa idea que está en el cristianismo plantea en el fondo que se salvaba a las personas ofreciendo sacrificios antes de que viniera Yeshua. ¿Ok? Entonces, ese era el fin de los sacrificios. Los toros, los machos cabríos, las ovejas, las cabras, eh, todos los tipos de animales que estaban allí, en realidad fueron necesarios solo hasta que vino Yeshua. Y luego, cierto, de Yeshua es a través de él que ahí podemos ser salvos del juicio venidero. Después de Yeshua ya no hay más necesidad de sacrificio. Eso también se postula. O sea, después de Yeshua no sirven más los sacrificios. Ninguno. Y claro, según la lógica de que los sacrificios proveen perdón, luego, ¿para qué tiene que haber más sacrificios si ya el sacrificio de Yeshua es suficiente? Según esa lógica, claro, no hay más sacrificio. Y nuevamente, como decíamos al inicio, ¿y por qué entonces dice la escritura de que se volverá a reconstruir el templo, volverá Jerusalén y Judá y el pueblo de Israel a ofrecer sacrificio en el mundo venidero cuando venga el Mashiach? ¿Por qué dice eso de la escritura? ¿No está en contradicción? O sea, ¿no es que ya se acabó el sacerdocio de Aarón? ¿Ya no es necesario? Bueno, si lo entendemos de esa manera, que provee perdón, claro, pero no ese es el objetivo. El sacerdocio de Aarón eh, no está obsoleto, pero algunos plantean que quedó obsoleto del todo y que ahora el templo incluso es innecesario. Según eso, ¿cierto? Los sacrificios que eran ofrecidos por Aarón y sus hijos eran una condición previa a la salvación que había de manifestarse. Ahora, si eso fuese cierto, ¿por qué dice Yeshua? No penséis que he venido a abrogar la Torá o a abolir la Torá y a los profetas, porque no he venido a abrogar sino para cumplir. Porque es cierto, digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. O de la ley, la Torá. O sea, todo se haya cumplido. No pasará ni una jota ni una tilde. Ni la letra más pequeña, ni aún, cierto, los cuernos de las letras. Nada. ¿Por qué? O sea, si el sacerdocio de Aarón estuviese abolido, no hubiese dicho esto. Hubiese dicho, yo vine para poner fin a tal cosa, ¿o no? Entonces, él dice que no pasará ningún mandamiento sin que se deje de cumplir. Y eso incluye los mandamientos, por supuesto, de Aarón, del sacerdocio. ¿Ok? Ahora, em, vamos a ver otro pasaje. Em, la postura de creer de que ya no hay más sacrificio ignora de que el nuevo pacto y en las promesas del nuevo pacto también está el que Dios restituirá a los Kohanim y a los Leviim, a los sacerdotes y a los levitas. Porque eso es lo que dice la escritura de los profetas, que el nuevo pacto restituirá también el sacerdocio. Está dicho, porque así ha dicho el Eterno en Jeremías. No faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda, y que haga sacrificio todos los días. Estamos hablando en los pasajes que nos hablan del nuevo pacto, donde dice, pondré en ellos, ¿cierto?, mi espíritu, etcétera, para que hagan, ¿cierto?, lo escribiré en su corazón, etcétera. Haré un nuevo pacto con la casa de Israel, la casa de Judá, etcétera. O sea, si no existiese más el sacerdocio de Aarón, ¿por qué está prometiendo el profeta, ¿cierto? O el Eterno por boca del profeta, que va a seguir habiendo sacerdocio? Es parte de las profetas de Dios, o sea, perdón, de las promesas de Dios. Entonces, el Eterno anuncia que no va a faltar ni quien se siente en el trono, ni sacerdotes que también estén ofreciendo sacrificios día y noche. O sea,
está diciendo la escritura que va a seguir habiendo sacerdocio. Entonces, en la era mesiánica va a continuar habiendo sacrificio, dice. Entonces, ¿cuál era la finalidad de los sacrificios? Si ya no hay necesidad del perdón, ¿no? Entonces, em, por ejemplo, si uno pensara, volviendo al punto inicial, de que antes se salvaban solo ofreciendo sacrificios, ¿y qué pasó, por ejemplo, con las personas cuando fueron desterradas de Israel, exiliadas, por ejemplo, por Babilonia? ¿Qué pasa con Daniel que nunca ofreció sacrificio en el templo? No, no fue salvo porque nunca ofreció sacrificio, por ejemplo. No recibió la vida eterna porque nunca ofreció sacrificio. No, ese es el punto, ¿cierto? Em, para reforzar el punto, Pablo también hizo sacrificio. Después de Yeshua. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar sacrificios. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo. O sea, Shaul, Pablo, ¿cierto? Hizo sacrificio. Aún después de venir el Mesías. Si uno dice que ya no hay necesidad de sacrificio después de que vino el Mesías, ¿por qué los apóstoles incluso participaron de los sacrificios del templo después de venir el Mesías? Y él utiliza una palabra clave ahí, ¿cierto? Que es purificado. O sea, em, por eso es que es importante entender los conceptos levíticos o del templo, del tabernáculo. Porque no es lo mismo expiación que pecado, no es lo mismo, ¿cierto? Pureza, impureza que estar desterrado, ¿cierto? De la gloria de Dios. O sea, hay diferentes conceptos que tienen que ver, una con la condición nuestra y otra con el nivel de cercanía que tenemos con Dios. Hay cosas que son condiciones, hay cosas que nos hablan de nuestra cercanía con Él, nuestra relación. Entonces, obviamente, si Pablo estaba en el error, todos le hubiesen dicho, oye, estás haciendo algo equivocado, pero no. De hecho, sabemos que incluso Pedro lo instó a que hiciera el voto nazareo, porque estaban hablando contra él de que él estaba hablando contra la Torá. O sea, los apóstoles validaron los servicios del templo. No, no es que validaron a la gente que había en el templo porque Yeshua los acusó también. Pero Yeshua votó, cierto, las cosas del templo, no porque quería destruir el templo y el sacerdocio del templo, sino porque el pueblo lo había hecho, como dice él, una casa de ladrones, casa de comercio prácticamente. No estaban haciendo el propósito que tenía, que era que el pueblo se acercara a Dios, su proximidad ante Él, para que Él pudiese morar en medio de ellos. O sea, el pueblo estaba totalmente errado. Pero eso no quitaba de que Yeshua fue al templo en todas estas oportunidades. Porque ahí tenía que ir según la Torah. A las fiestas, ¿cierto? Etcétera. Y hablar también del Padre. Entonces, obviamente, lo que mencionamos de esa postura no es correcta. No tiene cabida dentro de la interpretación de la escritura. Ya, sencillamente es una visión muy simplista de la salvación. Entonces, el sacerdocio arónico no era una, una vía para la expiación eterna de los pecados. No es eso el propósito, ¿cierto? Por eso también no va en contradicción con la salvación provista por el Mesías, que nos perdona de pecado. Porque esto tiene que ver con el acercarse a Dios en el templo. Em, Ahora, ¿cómo nos vamos a relacionar y cómo se reconcilia todo esto? Y ahora vamos a tocar el punto como concluyente del, del tema. La razón, ¿cierto?, para el sacerdocio de Aarón en la Torá es para mantener la pureza ritual de las personas del tabernáculo o del templo
de los sacerdotes y del pueblo para que la presencia del Eterno pudiese morar en medio de ellos. Ese era el propósito. El propósito no era expiar para la vida eterna, no era salvarlos, era mantener, ¿cierto?, la presencia de Dios allí. Para eso se dieron estas reglas y estos sacrificios. Porque como el pueblo pecó en el desierto también, por ejemplo con el pecado del becerro, también fue necesario de que entendieran cómo debían acercarse a Dios. Y estos son los sacrificios. Cómo mantenerse puros para poder que la presencia de Dios esté y more y continúe en ellos. Este era el propósito de los sacrificios. Y este propósito no está en contradicción con la salvación, ¿cierto? Con la vida eterna. Al contrario, está de la mano. Porque la vida eterna, cada uno de nosotros podrá acercarse de una forma más amplia a Dios, más cercana. Y para eso, cada uno hará o podrá, ¿cierto?, hacerlo de la manera adecuada, porque ya no habrá pecado ni interferencia, y cada cual podrá acercarse de una manera adecuada. Por eso también habrá sacrificio, o habrá más que sacrificio, que puede resonarnos todavía como raro, incómodo. Habrá sacerdocio, todavía. Entonces, para mantener la presencia del Eterno y no profanarla, también. Porque en el mundo venidero, nadie, ¿cierto?, se va a alejar de Dios, no va a haber muerte. Porque nadie va a pecar, nadie se va a alejar de Dios. Por lo tanto, nadie va a profanar el nombre de Dios. Cada cual podrá estar en la presencia de Él y acercarse de manera adecuada. Y los sacrificios son la manera metafórica en la cual nosotros podemos entender cómo acercarnos ante Él. Entonces, cualquier persona sin los sacrificios podía correr el riesgo de entrar demasiado cerca o acercarse demasiado, por ejemplo, a la presencia de Dios y morir. O que la presencia de Dios abandonara el lugar. Imagínense el caso de Nadab y Abiú. Se acercaron de una manera equívoca e inequívocamente perecieron. Porque no se acercaron de manera correcta. Perecieron. Entonces, el Eterno delimitó al pueblo para que se acercaran y los que se acercaran fuera de manera correcta. Y los que no debían acercarse, no lo hicieran, porque tenían una condición de no poder acercarse en ese momento. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios no los castigara o sencillamente se fuera de ellos. Y la promesa es que Dios dijo, yo voy a habitar en medio de ustedes. Para que eso se cumpla, tenemos que saber cómo acercarnos a Él y no alejarlo. Y no ser castigados por acercarnos indebidamente ante Él. ¿Okay? Este es el propósito de los sacrificios y del Mishkan. Entonces, el concepto, ¿cierto?, de la expiación tiene que ver con protegernos a nosotros y purificarnos ritualmente, y no exclusivamente con perdonar nuestros pecados. Si bien hay algunos sacrificios que estaban destinados a que la persona que pecara ofreciera un sacrificio, pero es para restituirlo y que pudiera volver a acercarse y tuviera el mérito también de que gracias a él la presencia de Dios sigue en medio nuestro. Porque si la persona, imagínense, pecaba y pecaba y pecaba y todos pecaban, la presencia de Dios se podía ir. Pero si se mantenía aún pecando, rectificaba, se expiaba, ¿cierto?, por ese pecado, la presencia de Dios, y él tenía todavía el mérito de que la presencia de Dios estuviera porque él está purificado y se ha expiado. Dice, cada día ofrecerá el becerro el sacrificio por el pecado, en la Torá, para las expiaciones. Purificarás el altar cuando hagas expiación por él, lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar. Dice expiación por el altar. ¿Cómo no se la expiación no es que sea sinónimo de pecados? ¿Por qué el altar va a tener pecado? Y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocar el altar será santificada. O sea, el altar tiene que ser expiado. Pero si el altar no peca, no es una persona. Porque la expiación en la escritura no tiene que ver como sinónimo, ¿cierto?,
de pecado, sino, ¿cierto? Tiene que ver con cubrir una, cubrirlo, protegerlo, sellarlo, para que sea apartado, esté apartado y purificado para poder acercarse a algo. Es como eh, si usted no tiene un sello, por ejemplo, para poder ir a algún lugar en específico, por ejemplo, usted tiene su boleto, quiere tomar un avión, no puede tomar el avión sin su boleto. Tiene que tener el boleto. No puede llegar y pasar. Algo que demuestre, ¿cierto? O que lo cubre usted. Tiene acceso. Algo así, ¿cierto? Es el tema de la expiación. Em, entonces, la palabra capará en hebreo, que es cubrir, tiene que ver con eso. Con cubrir, revestir, ¿cierto? Para permitirnos acceder. Expiación es cubrir, cobertura. Alguien quiere tener señal de internet, tiene que tener cobertura, ¿cierto? Y la cobertura que nos permite conectarnos a una red. Bueno, esto es similar, pues la expiación nos permite conectarnos a la presencia de Dios, al lugar de su presencia más cercana. Eso es lo que está haciendo acá. Es como le dice en la Torá, el Eterno a Moshe: harás un arca de madera de gofer, harás aposento, la recubrirás, dice, con brea por dentro y por fuera. En hebreo utiliza la misma palabra. Es como que la expiarás por dentro y por fuera. De alguna manera habla de una cobertura, la recubrirás, algo que la va a proteger. Y también va a permitir que conecte, que cumpla su objetivo. Entonces, ese es el propósito de la palabra capará en la Torá. Cubrir, no remover sencillamente la culpa y el perdón y hacer perdón de pecados. ¿Ya? Es primero dar protección. Entonces, en ese sentido, la expiación del tabernáculo tiene que ver con eso. Dar cobertura. ¿Para qué? Para que el pueblo pueda conectarse a él. Y mantener al pueblo purificado para que la presencia de Dios estuviera residiendo allí, en medio de ellos, de un pueblo puro y santo, apartado. Por esto es que dice la escritura en el libro de Hebreos siguiente: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos o los impuros santifican para la purificación de la sangre, cuánto más la sangre del Mesías, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. O sea, dice que los sacrificios que están haciendo, purificando, rociaban, dice, a los impuros en la carne, para que pudiesen acercarse a Dios. ¿Cuánto más, dice, expiará la sangre del Mesías? ¿Cuánto más los recubrirá a ustedes? O sea, los sacrificios que hacían purificaban, según el libro de Hebreos. Y también dice: porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Hebreos 10:4. Algunos leen estos textos como que toda la Torá fue abolida, los sacrificios fueron abolidos porque no pueden quitar los pecados, por lo tanto eran ineficaces, ineficientes, no servían. En cambio ahora el Yeshua vino para el perdón y todo eso quedó atrás, etc. Y eso muchas veces es el discurso que hemos escuchado ciertas veces en el cristianismo, pero eso no es lo que nos indica la Torá. Sencillamente es un análisis muy simple, muy fugaz, muy rápido. La Torá nos dice que la sangre de los machos cabríos perdonan pecados, quitan pecados. No, no lo dice. Hebreo está confirmando esto. La sangre de los toros y machos cabríos no quitan pecados, porque no era ese el objetivo que tenían, sino acercarnos y permitir que la presencia de Dios estuviera en medio nuestro. Entonces no tiene que ver con la salvación eterna, no tiene que ver, ¿cierto?, con la vida eterna, sino que con la purificación física, ceremonial, de las impurezas del pueblo, que son partes de la vida y que nos permitían entrar en esa dimensión espiritual donde Dios moraba y Él estaba. ¿Para qué? Para que su presencia fuese más fuerte en nosotros. Ese es el propósito de Dios: vivir, habitar en medio nuestro. Por eso es que no hay contradicción entre la muerte de Yeshua y su sacrificio y los sacrificios ofrecidos en el templo.
Por eso Pablo fue y ofreció un sacrificio. Porque tiene que ver con la pureza física y ritual, ¿cierto? Para poder acercarnos de las impurezas que nosotros tenemos en esta vida, para poder ser purificados. Y lo otro, que es el sacrificio del Mashiach, de Yeshua, tiene que ver con la salvación del alma. Porque ya tiene que ver con una remoción del pecado total, de lo que nos mantenía desconectados a Dios, que es la misma muerte. Porque el hecho de que morimos es que en algún momento es que estamos sí o sí desconectados de Él, porque la muerte es la separación entre Dios y nosotros. Y si morimos es porque estamos separados de Él. Pero si muriendo vivimos o resucitamos, es porque hemos sido restablecidos, reconciliados con Dios. Y eso es el perdón de pecados. Nos reconcilia con el Padre. ¿Sí? Y la presencia de Dios de esa manera también habita de una forma más fuerte en nosotros. Pero el propósito de Dios es que también en este mundo la presencia de Él pueda habitar en nosotros de una manera más fuerte, más palpable. Por eso, las leyes de pureza, la muestra, ¿cierto?, de la santidad del templo, del santuario, todavía es hasta el día de hoy algo importante de estudiar para nosotros, de reconocer, de saber, ¿cierto?, cómo se hacía esto, otro, qué significa. Es importante. Entonces, el templo, o que vaya a haber un templo, que anunciemos que Dios restablecerá su servicio, como dicen los profetas, y el sacerdocio de los levitas y los Kohanim, no quita, ¿cierto?, que Dios haya hecho una obra a través del Mesías, una obra redentora. No lo quita. Y hasta el día de hoy los Kohanim hagan la bendición sacerdotal, no quita, ¿cierto?, obviamente el sacrificio del Mesías. Ni se le ha quitado, ¿cierto?, a alguien algo con la venida del Mesías. Al contrario, se ha dado mucho más. Entonces, los sacrificios del templo no son los malos y Yeshua es el bueno. O el sacrificio de Yeshua es el bueno y los del templo son los malos, los ineficaces, los que no sirven. No. Pero el propósito de esto no está al nivel del propósito del sacrificio de Yeshua. ¿Ok? Que tiene que ver con separarnos de la muerte. Entonces Yeshua es mejor porque ofrece un sacrificio mejor. Y lo demás queda obsoleto. Y creer en esos sacrificios es prácticamente negar al Mesías. Porque algunos pueden pensar así hoy día. Oye, él estudia esos sacrificios que están abolidos, obsoletos, que Yeshua vino en realidad y ahora hasta las cosas son nuevas, hay un nuevo pacto. Ahora nosotros somos el pueblo, eso quedó atrás, no hay ley. Y finalmente interpretamos de una manera rápida y nos alejamos también de la oportunidad de saber cómo acercarnos más a Dios. De conocer cuál es la pureza que Dios busca de nosotros, la santidad que Él requiere de nosotros para que estemos más cerca de Él. Y eso no quita para nada la salvación, ni nuestro testimonio de Yeshua, ni nada de eso. Entonces, proveer la purificación ritual, ¿cierto? Hacer posible que el pueblo como una nación pudiese acercarse a Dios y que vivieran la presencia de Dios en medio de ellos. Ese era el objetivo. Que toda la nación pudiera acercarse, que todo el pueblo, no solo que uno, no solo que Moshe, no solo que Yeshua, que todos pudieran acercarse e ir a un lugar tangible. Ese era el propósito. Y el otro propósito es que sirviera este Mishkan como un diseño, que en hebreo se dice Tavnit, un diseño del Mishkan celestial, ¿cierto? Una réplica del tabernáculo celestial en la cual se proyecta, ¿cierto?, el verdadero servicio o la manera correcta de acercarse a Dios que Moshe le fue mostrado. Como dice la escritura, perdón, como dice el Midrash, comentando en el libro de Shemot, esto es lo que Dios le dijo a Moshe. Así como has visto aquí arriba, copia el patrón abajo. Y si haces una réplica abajo de lo que está arriba, yo dejaré mi asamblea celestial y causaré que mi presencia muera en medio de ustedes. O sea, si tú tú que has visto lo que yo te he mostrado, y haces una réplica abajo de lo que viste allá arriba, yo haré que lo que está arriba, mi presencia, more en medio de ustedes aquí abajo.
Ese es el otro propósito del Mishkan, bueno, que en sí lo hemos mencionado. Que la presencia de Dios que está arriba, si nosotros replicamos lo que está allá aquí, si traemos el reino de los cielos, el Mishkan celestial, en nuestro mundo, en nuestra vida, si hacemos y cumplimos, ¿cierto?, con las reglas del reino de los cielos, en este mundo, traeremos lo que está arriba, aquí abajo. Y la presencia, dice de Dios, morará en medio nuestro. Y la presencia de Dios manifiesta fue el Mashiach. Y estuvo en medio nuestro, ¿cierto? Y Él prometió también que Él vendría y su Padre a ser morada en medio nuestro. ¿Cuándo? Cuando lo recibiéramos a Él y siguiéramos sus palabras y sus caminos. Cuando replicáramos lo que fue su vida, que su vida descendió de los cielos, se humilló, dice, y se hizo humilde, dice, y vino a este mundo, y tomó forma de siervo. Si nosotros tomamos el camino al Mashiach, también lo que Él recibió, que estaba en los cielos, va a venir a nosotros en la tierra. Así como le aconteció a Él, que la plenitud de Dios y de su Espíritu habitó en Él. Lo mismo para nosotros. Como está escrito en el libro de Hebreos, así que si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote. Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moshe cuando iba a dirigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea, la tradición de la apostólica es la misma tradición judía en este sentido, del Midrash. El modelo celestial es lo que viene a ser instaurado en la tierra, es lo que también viene a través de Yeshua. Entonces, no hay contradicción entre lo que nosotros podamos hacer en este mundo como un modelo para acercarnos a Dios y el sacrificio y la muerte de Yeshua. No son contradictorios, al contrario, nos acerca a la comprensión de Dios y del templo celestial. Son una sombra en este mundo, porque en este mundo todo es sombra de lo que ha de manifestarse. No por ello la sombra no existe, porque habiendo luz hay sombra. Habiendo un templo celestial, habiendo el resplandor de Dios y de su presencia, es que en este mundo va a haber una sombra. Porque todavía estamos ocultados para ver lo manifiesto. Pero si hay luz, hay sombra. O sea, no desechemos la sombra de las cosas que han sido manifestadas para nuestro conocimiento y acercamiento de Dios. Por eso, todo esto que hemos visto, ¿cierto?, nos ayude a comprender lo necesario de cómo la presencia de Dios se manifiesta en los utensilios, los artículos del templo, cómo se mueve en esta casa, qué significa todo ello, y cómo acercarnos y cómo hacer esos paralelos con nuestra vida, para que nuestra vida también sea un diseño, ¿no?, de lo que es un sacerdote celestial, como el Mashiach, para acercarnos a Él, confiados, ¿cierto?, ante su trono de gracia, acercándonos a Él, ofreciendo el sacrificio de nuestra vida, y realmente encontrarnos con Él, ¿cierto? Conocer como Él nos conoció, encontrarnos con Él en el mundo venidero y reconciliarnos en todo con Él. Para ello, la Torá es una guía que nos enseña antes de Yeshua y después de Yeshua nos sigue enseñando también cómo acercarnos a Dios. Que el Eterno les bendiga, espero que haya sido muy de provecho este comentario de la Parashat Pekudei. Shabbat Shalom y muchas bendiciones para todos.